La iglesia verdadera dentro de la iglesia. Agradezco al Señor la bendición que me concede de saludarlos. Que su gracia siempre permanezca en todos nosotros. Nuestra base bíblica se encuentra en Apocalipsis 3, versículos 4 y la primera parte del 5 que dice: Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. La reflexión de hoy lleva por título La iglesia verdadera dentro de la iglesia. Permítame utilizar para esta reflexión la palabra remanente y su significado. Esta palabra la encontramos varias veces en el Antiguo Testamento y solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas es Romanos 9:27 y también en Romanos la segunda es Romanos 11:5 y versículo 6. Leamos Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Capítulo 11, versículos 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. ¿Cuál es el significado de remanente? Es porción, escapar, quedar vivo. Y en el Nuevo Testamento es restante, pocos, remanente. Y vamos a enfocar nuestra atención en la palabra pocos. Y gracia, porque dice que ha quedado un remanente escogido por gracia. Gracia es el don inmerecido que Dios nos concede para salvación y para vivir la vida cristiana. Es posible pertenecer a una nación o a una organización sin haber respondido en fe. Y también leemos en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aunque la nación había rechazado a Cristo, miles de judíos habían llegado a tener fe en él. Algunos israelitas aceptaron la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. En Hechos 2:41 vemos que 3,000 se convirtieron. Hechos 4:4 vemos que fueron 5,000 varones. Y en Hechos 6:1 nos dice que crecía el número de los discípulos. Por lo tanto, vamos a seguir con nuestra reflexión. La iglesia verdadera dentro de la iglesia. Ahora sí, ya vimos el significado de la palabra remanente. Y vamos a leer el versículo de Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6, nos habla de la iglesia en Sardis. ¿Cómo era esta iglesia? ¿Cómo eran esas pocas personas? Leamos para encontrar respuestas literales a estas preguntas. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis. Esta iglesia estaba espiritualmente muerta. Por fuera parecía avivada y activa. Tenía fama de espiritualidad, pero el Señor Jesucristo la conocía, pues Él conoce el corazón de las personas. Y en esta iglesia, dentro de ella, pocos de sus miembros se habían mantenido fieles al Evangelio y habían guardado su santidad. En Apocalipsis 2 y 3 se mencionan 7 iglesias que estaban en Asia Menor.
El Evangelio se había extendido. También se hace mención de que Cristo está en medio de ellas. El Señor llama al arrepentimiento a 5 de esas iglesias, pero a todas las llama a ser vencedoras y a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para reafirmar nuestra percepción y discernimiento sobre cómo es la iglesia verdadera, consideremos 2 aspectos que están implícitos, ¿sí?, en Apocalipsis 2 y 3, en el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Un aspecto que vamos a considerar es lo que Cristo no tolera en su iglesia y hace un llamado para que deje eso y se arrepienta. Y el segundo aspecto es lo que Cristo valora en su iglesia y debe persistir en esos valores que Cristo reconoce y le agradan. El primer aspecto, lo que Cristo no tolera en su iglesia. Vamos a ver solamente 3 que vamos a encontrar en Apocalipsis 2 y 3 si usted lee estos mensajes. Cristo no tolera en su iglesia que se aparte de la fe bíblica y permita dentro de ella a dirigentes, maestros y falsos hermanos que enseñen inmoralidad o herejías. Capítulo 2. Que aparente estar viva espiritualmente cuando en realidad está muerta, o que se vuelva tibia. Capítulo 3. O que sustituya las virtudes espirituales como la santidad, la rectitud y la sabiduría espiritual con el éxito y la opulencia. Capítulo 3. Y pasemos ahora que las 7 iglesias también, al escuchar el mensaje de Cristo, vamos a ver lo que Cristo valora en su iglesia. Valora en su iglesia cuando la iglesia no tolera la maldad. Capítulo 2. Y cuando la iglesia pone a prueba la vida, la doctrina y las afirmaciones de los dirigentes cristianos, también Cristo los valora. Un tercer aspecto es que la iglesia persevere en el amor, la fe, el testimonio y el servicio, que soporte el sufrimiento y persecución por él. Esto es lo que también valora el Señor Jesús. Otras 4 más, que luche hasta vencer el pecado y al mundo impío, que nunca se adapte a la inmoralidad del mundo y que se guarde de toda contaminación, que siempre permanezca fiel a Cristo, guardando y obedeciendo la palabra de Dios, que no permita el estancamiento ni la decadencia moral o espiritual. Todos estos rasgos, estas características las va a encontrar usted en Apocalipsis 2 y 3. Por lo tanto, volvemos a nuestro tema, la iglesia verdadera dentro de la iglesia. Sardis era una iglesia muerta espiritualmente, pero allá había un grupo, pocas personas, y a esas las vamos a llamar parte de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ama a su iglesia. Por eso advierte y guía para permanecer y ser la iglesia verdadera, su iglesia gloriosa. Todas las iglesias cristianas deben estar dispuestas a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias y a vencer todo aquello que las aparta de la sincera fidelidad a Cristo. Oír y vencer son parte de expresiones que el Señor les dice a cada una de las iglesias. La palabra de Dios siempre debe ser la guía de la iglesia. Siempre, cualquier congregación o creyente deben examinar sus creencias y actividades y renovar su vida espiritual de manera personal y congregacional. La decadencia espiritual puede detenerse en cualquier iglesia o grupo solo si hay arrepentimiento sincero y un retorno diligente al primer amor, a la verdad, la pureza y al poder de la revelación bíblica del Señor Jesucristo. Vencer significa salir victorioso al creer las palabras de Cristo y al pedir por gracia que Dios nos dé ese corazón, un corazón para vencer. También vencer es cuando nos examinamos y procedemos al arrepentimiento. Y oír significa
No solo escuchar, significa escuchar, entender y obedecer. Por esto, es muy importante orar por los mensajeros, pastores, maestros y el equipo de enseñanza y que ministra a la iglesia, que Dios los ha puesto para cuidar de ella. Que ellos puedan identificar toda circunstancia peligrosa que la acecha y que instruyan a la iglesia en la palabra de Dios para que sean vencedores. También debemos orar por los padres de familia para que puedan identificar los peligros que acechan a los suyos y cuidar de ellos. Ahora que hemos reflexionado en esto, podemos ir en oración a Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias por no darte por vencido con nosotros. Gracias por tu perfecto amor y por tu llamado al arrepentimiento. Gracias por estar con nosotros en toda circunstancia, aún en medio del sufrimiento. Concédenos tu gracia y danos el corazón que necesitamos para vencer y obedecer. Reconocemos nuestra imperfección, por eso te pedimos que nos ayudes a ser humildes y a escuchar la dirección de tu Espíritu Santo para permanecer en tu voluntad. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu respuesta a cada oración. Que Dios los bendiga y los guarde. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Lloverá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz.
Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre escrito